Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos en el estudio de multimedia en la Asociación General. Tenemos el gusto de saludarle y estudiar juntos con usted nuestra escuela sabática de 19 de mayo de 2012. Aquí tenemos con nosotros hermana Raquel Orce, de Departamento de Publicaciones, y su servidor Petco. Nos gustaría empezar con una oración en silencio. La lección pasada hablaba de Moisés, de su liderazgo y de su espiritualidad y las experiencias que él tenía y cómo fue preparado como un líder para ser un líder del pueblo de Dios. También se podía hacer un paralelo de una organización del mundo y la organización de Dios y las características que son necesarias para que uno pueda ser o que cualifica a ser un líder en el pueblo de Dios. En este caso fue Moisés con su humildad y todo el sufrimiento que él necesita pasar para desarrollar un carácter semejante al carácter, el ejemplo de Cristo. En esta lección vamos a enfrentar un otro tema. Tenemos a Israel y la Odisea como título de nuestra lección. Vamos a hacer un paralelo de Israel literal, de Israel del Antiguo Testamento, y Israel espiritual, el Israel del santuario espiritual del Nuevo Testamento. También vamos a hacer algunos paralelos con las experiencias del Israel antiguo, de Israel literal y también del pueblo adventista de los últimos días, nuestra iglesia, forma de organización y todo que está conectado con la doctrina. Por eso nos gustaría empezar con la primera pregunta, que es bajo del subtítulo las creencias o creencias. Vamos a ver qué fue el punto central de adoración y creencia en el Antiguo Testamento, en Israel literal, y cómo Dios hizo que Israel espiritual también tenía o debía restaurar esta creencia tan importante. De acuerdo a las citas bíblicas que menciona esta pregunta, el santuario es el punto central. Y no es simplemente una casualidad que así sea, porque el Señor presenta dos razones fundamentales al respecto. La primera es construirme un santuario para que yo more entre vosotros. Es decir, la conexión entre la divinidad y la humanidad era la motivación básica y fundamental para la erección del santuario. Pero todavía tenemos otra segunda razón muy importante y está relacionada con la reproducción del santuario celestial. Así que el santuario terrenal tenía el propósito de elevar al pueblo de Dios a la comprensión de las verdades fundamentales para la salvación. Y por esa razón, el lugar consagrado para la adoración del verdadero Dios sería únicamente en el santuario, el cual no era reproducible. Solo podía estar en un lugar y en función a ese lugar se redistribuía toda la población de Israel. Es decir, estaba el santuario en el centro. Inmediatamente después estaban localizados los sacerdotes y los levitas y posteriormente las tribus organizadas de acuerdo a su bandera, y fuera de eso estaban los extranjeros. Esa era la estructura en el desierto. Muy interesante. El centro del centro fue el santuario. El santuario es un símbolo de Cristo, es un símbolo del plan de la salvación. En los elementos del santuario encontramos prácticamente todos los puntos importantes de nuestra salvación.
los sacrificios y todo que Jesús está haciendo por nosotros como un sacrificio perfecto, como un sustituto perfecto de nuestra raza humana y de cada uno de nosotros. Entonces dice el versículo que debemos construir un santuario. En el Antiguo Testamento sí fue una construcción literal. ¿Y cómo fue en el Nuevo Testamento? Tenemos un santuario celestial. ¿Cómo fue esta construcción o restauración del santuario en el movimiento adventista? Bueno, la profecía de Daniel 8:14 implicaba un punto y aparte en la comprensión no solamente de la verdad, sino también en el redescubrimiento de las verdades básicas que el Señor deseaba que para que este último tiempo fuera revelada a la humanidad. Y con el primer movimiento adventista, el Señor reveló a William Miller la comprensión de Daniel 8:14, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y de nuevo se estaban centrando en el santuario, lo cual era algo ajeno y casi desconsiderado completamente por todas las iglesias protestantes de la época. Así que esa vuelta al redescubrimiento de las verdades básicas que estaban sintetizadas en la simbología del santuario introducen una nueva época dentro de la presentación de la verdad y al mismo tiempo del inicio del tiempo del fin. Interesante que en Israel literal se construyó un santuario literal, en Israel espiritual fue una reconstrucción de la doctrina del santuario. Y con esto Dios también hizo su obra en la tierra. Bueno, eso fue un punto fundamental en que el Señor obró en su pueblo. Pero ahora entramos en otro punto. La segunda pregunta y también segundo subtítulo habla de la organización. Entendemos que el pueblo en tiempo de Moisés tenía una forma de organización mosaica que fue distinta de la forma patriarcal, fue distinta de la forma de los reyes, también fue distinta del tiempo de los jueces. Entonces queremos ver qué tipo de organización se dio con esta pregunta 2 y también pregunta 3, también vamos a hablar de esto. ¿Qué tipo de organización dio Dios o en qué forma fue dada la luz de la organización? ¿En qué forma también el pueblo adventista recibió la necesidad de organizarse? Porque fue un tiempo que no le gustaría mucho ser organizados. Bueno, la estructura básica que se encontró Moisés cuando él regresó a Egipto era una organización de representatividad tribal. Es decir, él tenía que presentarse ante los representantes de cada tribu o los ancianos. Y el Señor le ordenó que lo hiciera así. Después de eso iría Faraón. Ahora, cuando vamos a Éxodo 18, nos encontramos a Moisés desde la mañana temprano hasta muy tarde en la noche juzgando al pueblo, dándole soluciones, resolviendo los problemas que ellos puedan tener. Jetro, su suegro, observa esta situación y se da cuenta que obviamente no podía durar por mucho tiempo esa condición y que Moisés pudiera sobrellevar un ritmo de trabajo de tal envergadura. Así que bajo la inspiración de Dios le sugiere una extensión a esa ya estructura organizativa representativa tribal que ellos tenían. Y entonces tenemos la estructura de 1000, de 100, etc. Así que se forman grupos de acuerdo a número poblacional y ellos tenían que ir sobrepasando cada uno de los niveles y si el problema se resolvía ahí, obviamente no seguía avanzando, pero aquello que no pudieran resolver sí iba a llegar hasta Moisés. Ahora, cuando nos vamos a números, llegamos a otro nivel organizativo,
además del representativo tribal y además del redistributivo administrativo que ellos tenían, y es cuando el pueblo dice que está cansado de comer maná y que quiere pescado y que quiere pepinos y que quiere sandías y melones y que ya no puede soportar más comer maná. Y Moisés llega a un estado desesperante y le dice: Señor, tómame la vida, yo ya no puedo más con esto. Y entonces el Señor le ordena en ese momento, dice: elige 70 varones sabios y prudentes entre las tribus para que te sean de ayuda. Y entonces ahí se produce de nuevo otra extensión más organizativa de la ya existente, porque cuando llegamos a Números ya estaba la organización representativa tribal, ellos ya tenían los distintos niveles administrativos y además tenían a los sacerdotes y tenían a los levitas. Ahora se añade este grupo también representativo y administrativo y judicial de los 70 ancianos. Y nos damos cuenta de algo interesante: la organización se va extendiendo de acuerdo a la necesidad. Es decir, la organización no existe indistintamente de las circunstancias. La organización se da en función de la necesidad. Y como tú preguntabas, el paralelo con la Iglesia Adventista y el desarrollo del movimiento adventista en el tiempo ya de nuestra era, es interesante que después del chasco de 1844 pasan aproximadamente 15 años hasta que podemos vislumbrar una organización más o menos primaria. Así que recién en 1861 se establece la primera asociación, que era la Asociación de Michigan, Asociación Ocampo Misionero, y a partir de ahí se va desdoblando ese aspecto organizativo siempre a nivel de iglesia local, campo misionero, asociación y conferencia general. Y recién en 1863 es que encontramos ya una estructura representativa de organización por medio de los delegados. Ahora, desde el 1860 hasta 1880, la organización va avanzando del mismo modo que se expande la migración y la posesión de territorios desde la costa este hasta la costa oeste de Estados Unidos, y lo hace en la misma intensidad. Al cubrir esas áreas, al mismo tiempo se establece en 1869 la primera organización para obra misionera externa, porque primero estaban limitados a su área geográfica específica, y oficialmente en 1874 es cuando se envía a Andrews, el primer misionero, al exterior. Es decir, se superan los límites territoriales. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? La verdad que había sido revelada era intocable, no era manipulable, era el centro, es el santuario. Ahora, la organización era extensible, era adaptativa, y más que eso también nos damos cuenta de que era progresiva e extensiva, pero también plural. Es interesante que el cambio de principios que tenía, por ejemplo, la organización patriarcal. Bueno, la organización patriarcal seguía su existencia porque las familias no se desformaron, las familias tenían sus autoridades y sigue hasta el fin del mundo. Esta forma organizativa va a seguir y va a participar. Pero en este caso, en el tiempo cuando Moisés necesitaba elegir sus ayudantes, aquí dice el Señor: elígete gente capaz de juzgar el pueblo. Entonces entramos en una nueva forma de elección. No más en acuerdo de quién es que él nació primero, que él es el primogénito, no es que él es el patriarca, pero ahora quién es capaz de hacer las cosas. Entonces ahora se entra en una organización donde los dones del Espíritu Santo están considerados, los dones espirituales, el ejemplo, la vida, el carácter,
es que vale y que es considerable. Y eso es la forma mosaica de liderazgo que el pueblo de Dios en el último tiempo también tiene, porque la elección de nuestro gobierno, de nuestros líderes, de nuestra organización, es en acuerdo con la capacidad, en el acuerdo de los frutos que uno puede demostrar en su vida. Bueno, vamos a ver el otro subtítulo, las ventajas espirituales que nosotros podemos tener si somos parte del pueblo de Dios. Aquí tenemos dos citas muy significativas entre Éxodo 19 y Pedro, y nos damos cuenta de que en Éxodo 19 es el preámbulo al anuncio y la entrega de los 10 mandamientos, primeramente oral y después en forma escrita. Nos damos cuenta que el Señor califica a su pueblo en Éxodo 19 como de especial tesoro, como reino de sacerdotes, como gente santa. 3 elementos significativos que de algún modo resumen los atributos que ejemplificarían el ser el pueblo de Dios. Es decir, cuando lo colocamos en paralelo con la epístola de Pedro, encontramos de nuevo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Obviamente ese paralelismo es coincidente, tanto en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de la era presente en la cual nosotros nos encontramos. El propósito de estos atributos es único y exclusivo, y ambos coinciden también en esta conclusión, y es anunciar la verdad a todos aquellos que no son parte, pero deben ser. Y ese elemento previo que atribuye estas propiedades depende de dar oído, de confirmar el pacto que iban a recibir y obviamente de preservar esa verdad y la forma correcta de adoración a Dios ante el mundo. Así que esos elementos significativos deben ser una realidad hoy para identificar al auténtico pueblo de Dios. Es interesante que dice el versículo que si escuchamos la voz de Dios, si escuchamos la voz. Entonces también aquí encontramos un otro principio que cada miembro del pueblo de Dios tiene los derechos, igual que los otros, a comunicarse directamente con el Señor. Encontramos que en Israel también Dios quería que todo el mundo venía a Él, pero no querían, decían no aguantamos la presencia de Dios. Por eso que Moisés va y que después nos cuenta. Necesitaban un mediador porque ellos temían la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tenemos el privilegio grande a conectarnos directamente con Dios. Por eso muchas veces la gente habla de una forma democrática de nuestra organización. Realmente no es una forma democrática, pero la palabra demo de griego dice igual. Entonces, de este punto de vista democrática, porque no tenemos reyes, no tenemos nobles, el liderazgo no se transmite por herencia, no se transmite de una forma familiar, pero sí cada miembro del pueblo de Dios tiene los derechos y puede participar en el liderazgo. De este punto de vista es democrático, pero en la forma como Dios quiere que su iglesia es organizada es la forma teocrática, la forma que Él dirige el pueblo. Y el pueblo fue dirigido en el templo de Moisés de una forma en acuerdo con los dones de la gente. Si alguien tiene el don de liderazgo, si alguien tiene el don del Espíritu Santo, Él es elegido a ser el juez. Y así funcionaba la organización. Así también el Espíritu Santo comprobó
estos elegidos. No fueron ellos perfectos de ninguna manera, ni de la familia de Moisés, ni Aarón fueron perfectos, pero Dios demostraba su autoridad y quería que el pueblo de Dios está organizado porque es el orden que Dios quiere que existe, no solo en el pueblo de Dios, pero en todo el universo. Todo lo que hace Dios es en acuerdo de un orden increíblemente exacto y preciso. Tenemos el privilegio a ser conectados directamente con Dios y tenemos el privilegio que cada uno de los miembros puede ser parte del liderazgo de este pueblo. Bueno, pero ¿qué sucedió en el antiguo Israel y qué sucede en nuestro Israel moderno hoy día espiritual? Dice chascos, disappointments o sufrimiento, desacuerdos, muchos problemas suceden en el pueblo de Dios. ¿Qué chasco enfrentaron los israelitas en su camino hasta Canaán y qué chasco enfrentaron los adventistas? Y quizá podemos mencionar algunos chascos que encontramos hoy día en nuestra iglesia. Las citas que tenemos de Números 13 y número 16 nos presentan dos elementos importantes. Uno de ellos es la exploración de Canaán. Prácticamente habían pasado 2 años desde que habían salido de Egipto y ahora finalmente estaban en la frontera de Canaán. Y había llegado el momento de tomar la tierra, de que se cumpliera la profecía dada a Abraham, de que esta tierra yo la daré a tu descendencia, que será tan grande como la arena del mar. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo se queja, se lamenta, quiere regresar a Egipto y rechaza abiertamente la dirección de Dios y la dirección de aquellos que Dios había elegido. Cuando ellos envían los 12 espías, uno por cada tribu, ellos regresan después de 40 días y ellos traen muestras de la tierra. Y la tierra era fructífera, y la tierra era rica, y la tierra era hermosa, y la tierra estaba habitada. Así que ellos iban a conquistar una tierra que ya tenía todo. Ellos iban a llegar y los campos ya estaban cultivados, ellos iban a llegar y las casas ya estaban construidas. De la misma manera que Dios quiere para nosotros, dice, yo me he ido a prepararos mansiones. Cuando el Señor nos entrega algo completo, no algo por hacer. Y ese era el propósito exactamente para Israel. Pero ahora cuando ellos regresan con el informe, 10 presentan un informe deformado, exagerado y que no correspondía exactamente a la verdad. Es cierto que había murallas, es cierto que había ciudades fortificadas, es cierto que había gigantes, pero no en esa dimensión que nosotros nos vemos como hormigas al lado de ellos, tal como ellos expresaron, y que son unas fortalezas que es imposible que puedan ser derribadas. Ahora, 2, Caleb y Josué, dicen, es una hermosa tierra, pero es una tierra que está protegida, que las ciudades son amuralladas. O sea, no es simplemente llegar y ya, pero ellos dicen, Dios lo ha prometido. Y como Dios lo ha prometido, Él nos lo va a dar. Para Josué y Caleb, la palabra de Dios era la última palabra. Si Él lo había dicho, lo iba a hacer. Ahora el pueblo se sentó delante de sus tiendas y se pusieron a llorar. Y después de llorar sobre sí mismos y tener pena y compasión de sus vidas, olvidando cómo Dios los había conducido, si Dios les había abierto el mar rojo, ¿cómo no iba a poder llevarlos a Canaán? Si los había alimentado durante casi 2 años, su ropa no se había dañado, sus zapatos no se habían envejecido, ¿cómo no los iba a poder llevar a Canaán? No, todo eso caído en el olvido. Y ahora, después de llorar y de lamentarse, dicen que quieren regresar a Egipto. Y dicen, nos vamos a elegir a alguien
que nos lleve a Egipto, porque Moisés nos ha traído aquí para que nos muramos nosotros, para que se mueran nuestros hijos. Así que preparamos todos y vamos de camino hacia atrás. Y en ese contexto surge entonces también la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Así que solamente a través de Moisés es que Dios habla, solamente Él es el que nos puede dirigir. ¿Desde cuándo? Si Coré era de la tribu de Rubén y él era el primogénito, más le correspondía a él que a la tribu de Leví y que Moisés ni siquiera era el primogénito. Así que es interesante que el rechazo de Dios y del propósito de Dios lleva al rechazo también de la dirección que Dios ha establecido. Ahora, el paralelo con nosotros hoy es que cuando llegó 1844 fue un momento especial. Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo. Podía ser muy pronto que el Señor regresara de nuevo, después de que se terminara el juicio. Pero ahí el pueblo fracasó y que se regresaron para atrás. Y fue la caída de los grupos protestantes. Y ellos regresaron hacia atrás y no vivieron a la luz de la verdad que ahora el santuario les estaba dando. Y se convirtieron en enemigos abiertos de la verdad. En nuestro tiempo, por ejemplo, muchas veces podemos escuchar que el pueblo es muy pequeño, que el mundo es muy grande, cómo lo podemos evangelizar, cómo podemos hacer tantas cosas que se espera. Hay muchos puntos de desánimos que podemos escuchar contra la dirección, contra tal pastor y contra esta o esta forma de hacer las cosas, pero importante es entender, hermanos y hermanas, que Dios dirige su pueblo, y eso es que fue perdido de vista de parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos se olvidaron que Dios dirige las cosas. Moisés no fue una persona perfecta, pero Dios lo estaba dirigiendo. Aarón no fue una persona perfecta, pero Dios lo estaba dirigiendo. Y en eso se reflejaba prácticamente también el apoyo del Señor. Y la organización pierde su función, pierde su bendición, si el pueblo no más cree que Dios está dirigiendo esta organización, esta iglesia. Y eso sucede con los israelitas. Ellos reciben una profecía. La profecía es que cada día va a ser un año, que prácticamente la victoria pronta que se esperaba no va a venir. Entonces esta murmuración y falta de fe tenía una consecuencia. En el principio de nuestra lección, en la introducción, en la nota, encontramos este mensaje que hermana White escribió a la Iglesia Adventista después de 1888. Ella dijo que sí, ahora por las consecuencias de falta de fe, vamos a quedarnos mucho más años en esta tierra. No va a venir el Señor tan pronto como podía ser. La lluvia tardía debía o podía ser derramada, pero ahora vamos a esperar más. Eso es un delay, ¿cómo se llama? Una postergación. Una postergación de los eventos. La culpa es nuestra. La culpa es falta de preparación espiritual. Muchas veces la gente dice, ya Jesús va a venir, quién sabe cuánto, hay muchos años de esperar, todavía esperamos la ley dominical y todo eso. Pero todo eso depende de nuestra espiritualidad, de nuestra preparación. Los eventos se pueden desarrollar muy rápido dependiendo de la preparación que el pueblo de Dios tiene. Bueno, esos chascos sucedieron en Israel literal y suceden en Israel espiritual.
Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cómo se comportó el pueblo de Israel al principio de su experiencia? ¿Y qué profecía fue dada como consecuencia? Ya hablamos de esta profecía. Si quieres añadir algo más. Sí, creo que ahora cuando el Señor les comunica lo que va a suceder, les razona el porqué. El Señor nunca hace nada sin que nos lo comunique y nos lo explique el por qué sucede. Entonces les dijo, por cada día que los espías estuvieron viendo la tierra, 1 año peregrinaréis por el desierto. ¿Por qué? 1, vosotros dijisteis que yo os traje aquí para que murierais vosotros y vuestros hijos. Entonces dice, no, vuestros hijos no van a morir porque vosotros dijisteis que yo los traje aquí para morir. Los que os vais a morir sois vosotros. Vosotros no vais a ver la tierra. A pesar de que habían tenido el gozo de la liberación, de ser esclavos a ser personas libres y ver la formación, la constitución de una nueva nación, no tendrían el gozo de recibir la herencia. Segundo, porque vosotros no creísteis a mi palabra. Realmente el Señor hace todo para que nosotros podamos cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Ahora, cuando nosotros abiertamente establecemos una resistencia, una negación y un rechazo al plan que Dios tiene para nosotros, el Señor lo acepta. Y de hecho, ellos habían pronunciado esa sentencia. Porque ellos dijeron, queremos volver a Egipto. El Señor no les permitió volver a Egipto. Pero sí estuvieron rodeando el desierto por ese periodo de tiempo. Y cuando llegó ese tiempo, volvieron a estar en el mismo lugar. Y esa segunda generación que ellos consideraban que iba a ser exterminada, son los que reciben la tierra. Es interesante que también después de 1888 prácticamente pasa una generación, más o menos 40 años, hasta que una nueva generación surge y empieza una reforma dentro del pueblo, que es un paralelo interesante. No es exactamente 40 años, pero en punto de vista de generaciones sí es la próxima generación. Y así generación después de generación, Dios está esperando hasta que venga la generación que va a levantar los estandartes espiritual, que van a recibir la lluvia tardía, van a prepararse para la ley dominical, va a predicar el evangelio con una fuerza grande y va a terminar la obra. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos ser esta generación, la generación elegida por el Señor. La última pregunta, ¿a través de qué proceso ha tenido y tiene todavía que pasar la iglesia del séptimo periodo? ¿De qué proceso? ¿Qué proceso estamos hablando aquí? En Hebreos 12 se nos habla y se nos presenta una admonición, porque dice, mirad que no desechéis al que habla. Y cuando establecemos el paralelo de esta declaración con Apocalipsis 3, donde se dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz, lo cual quiere decir que la voz de Dios ya está siendo desechada. Por eso la frase se inicia con un elemento condicional. Si alguno escucha mi voz, abra la puerta, vendré a él y cenaré con él. Así que este elemento de escuchar está relacionado con el convivir o tener una relación con y el compartir ese pan que es la verdad y ese alimento que viene dado por la palabra del Señor. Este paralelismo es muy significativo porque cuando el Señor anunció los 10 mandamientos, era el propósito de Él que todo el pueblo lo escuchara. Pero ellos sintieron temor de tener una relación directa con Dios.
y le dijeron a Moisés, tú ve al monte y después tú nos cuentas. El Señor requiere de cada uno de nosotros que aprendamos a escuchar la voz de Dios, que seamos conscientes de la verdad para este tiempo y que la vivamos a la altura de esa verdad, individualmente y obviamente como pueblo. Que el santuario sea el centro alrededor del cual gire la verdad. Y sabemos que no tenemos un santuario literal, pero sí tenemos el santuario en el cielo y el Señor nos ha revelado lo que está pasando. Y en ese sentido tenemos que escuchar la voz de los ángeles, primero, segundo, tercero, y el otro ángel de Apocalipsis 18, y vivir a la altura de esa verdad. También en Ageo capítulo 2, versículo 6 dice, un poquito de tiempo y va a venir el terremoto, va a venir la destrucción. Un poquito de tiempo. Es interesante que los profetas cuando hablan del fin, siempre lo presenta como un evento muy cerca está. Así dice la canción, cerca está la venida de Cristo. Así fue la creencia de Pablo, de apóstol Pablo. Así fue la creencia de los primeros pioneros adventistas, los pioneros de la Reforma también. Creían que en la vida de ellos, en su generación, va a venir a Cristo. Queridos hermanos y hermanas, de verdad el tiempo es muy corto. Todas las profecías están cumplidas, con excepción de poco que pueden rápido desarrollarse y cumplirse. Entendemos, basado en esta lección, que todo depende de la medida espiritual, del carácter espiritual que el pueblo de Dios ha desarrollado. Si nosotros estamos listos de recibir el Espíritu Santo hoy día, todos los eventos de la naturaleza, de la política, se van a mover con una velocidad rápida. El fin del mundo va a venir, la venida de Cristo va a venir, nuestra liberación va a venir y nosotros vamos a entrar en esta tierra prometida, en el Canaán espiritual, en el Canaán celestial. Entramos en la vida eterna, terminamos con los dolores y las enfermedades, terminamos con esta extensión, esta vida de problemas y dificultades políticas, sociales, morales, toda esta angustia que nosotros tenemos constantemente va a terminar. ¿Por qué no nos preparamos? Empezamos con ti, empezamos con mí. Cada uno es igual delante de Dios. Cada uno puede recibir Espíritu Santo. Tú puedes recibirlo. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la palabra del Señor. Acepta a Cristo. Él te dirige hasta el Canaán celestial. Su santuario puede ser en tu corazón. Que Dios te bendiga y te guarde. Y un feliz sábado. Amén. Amén.